Señor. Vemos acá que Job era temeroso, era recto, era apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que el diablo ataque áreas de la vida de Job. Atacó su familia, atacó su economía, atacó su salud, y con un propósito. Luego, al final de la historia, vemos aquí en Job, en el capítulo 42, versículo 10, que dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, no hemos sido nacidos de nuevo para estar en una burbuja a prueba de balas, en el sentido de que no vamos a pasar por el sufrimiento. Y aunque es un buen eslogan el parar de sufrir, la Biblia no dice que el cristiano para de sufrir en el momento que se entrega al Señor. Dice que Dios nos guarda, pero hay aflicciones que son necesarias en la vida de cada creyente para que su fe sea fortalecida, para que él sea probado, así como el oro es probado por el fuego. También dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no nos promete no pasar por un valle de sombra de muerte, solo que dice que Él estará con nosotros en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, y nos asegura y nos garantiza y nos promete que su vara y su cayado nos infundirán aliento. O sea, es necesario que apenas conocemos a Cristo, se nos hable de que, como el Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el Señor dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo. Por eso es que no encaja el eslogan de que paremos de sufrir por ser cristianos, sino que hemos leído recién en el proverbio que dice: muchas son las aflicciones del justo, mas de todas le libra el Señor. Y vemos que Cristo Jesús mismo a sus discípulos nos dice que en este mundo, o sea, en el transitar por esta tierra, tendremos aflicciones, tendremos angustias, tendremos dolores, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo vengo de una familia católica apostólica romana, y he notado algo, que mi abuela era una católica muy practicante, una mujer con mucho temor de Dios, y ella había sido entrenada y preparada, y en su tiempo le habían enseñado que se sufría por causa de Dios, y ella soportó, enterró como a 2 o 3 hijos, nunca blasfemó contra Dios. Mi abuela ya partió de esta tierra, soportó enfermedades, la traición de mi abuelo, y pasó muchas cosas, y ella hacía obras de bien en los hospitales, cuidaba a los enfermos. Era una católica con mucho temor de Dios. Y a veces los evangélicos que hemos conocido a Cristo, algunas veces se da que se nos predica inicialmente y que vamos a parar de sufrir, de que desde que nos entregamos al Señor vamos a tener felicidad y éxito, y siempre vamos a tener salud, siempre vamos a tener mucho dinero en abundancia. Pero con el paso del tiempo nos damos cuenta de una cruda realidad, de que pasamos por situaciones de aflicción en las diferentes áreas. Y si leemos lo que dice aquí Mateo en el capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, al abrazar la palabra de Dios, al seguir a Cristo, eso sí o sí conlleva una persecución. ¿Persecución por parte de quién? Por parte del diablo, que agrede, que obstaculiza a aquel que sigue a Cristo, aquel que trata de vivir su vida de una forma agradable a Dios. Saludos al señor Cristian Córdoba, aquí el director de la radio que se asoma por la ventana de la pecera. Saludos, Cristian. Y dice aquí la Escritura que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué produce la palabra de Dios? Salvación, sanidad, redención. Pero ¿qué también produce la palabra? Persecuciones, y produce también aflicciones cuando tratas de vivir rectamente en la palabra. La Escritura dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá
persecución. Entonces es bueno que de entrada no abracemos un evangelio exitista, un evangelio que porque en ninguna parte el evangelio bíblico nos promete que vamos a tener siempre salud perfecta y que siempre vamos a tener una sobreabundancia de bienes. Pablo dijo, para todo estoy entrenado. Pablo pasó por enfermedades, Pablo vio a gente que trabajaba en su ministerio, el apóstol Pablo, que estaba pasando enfermedades. Pablo tenía tiempos de naufragar, tiempos en los que le azotaban, le apedreaban y dejándole como muerto también. Y Pablo, a la luz del evangelio de la prosperidad o de la felicidad que actualmente en muchos lugares se predica, Pablo sería un fracasado, porque tenía muchos problemas, porque tenía crisis de salud, porque a veces andaba con lo justo, porque no era millonario. Entonces es bueno que entendamos que los padecimientos del cristiano son parte del paquete, de este paquete de la salvación, de este paquete que Dios nos entrega gratuitamente al recibir a su Hijo Jesucristo. Jesús Contreras, vos hace un año que conociste al Señor Jesús, ¿podés dar testimonio de eso o desde que conociste a Cristo no tuviste ningún tipo de problema? No, al contrario, justamente cuando conoces al Señor, algunas doctrinas te dicen que se van a acabar tus problemas, ¿no? Y es todo lo contrario. Muchas veces se incrementan los problemas, porque es un camino muy angosto y muy difícil de llevar muchas veces, pero se lo puede llevar porque el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando recibimos a Jesucristo es nuestro ayudador para seguir por este camino. Y doy fe de que Jesús y su esposa Alejandra pasaron por situaciones muy difíciles en varias áreas y han permanecido fieles, están sirviendo al Señor ahí con los niños en la congregación. Dios está añadiendo cada vez más niños. Saludos a todos los niñitos ahí de la escuela bíblica. Saludos a las últimas adquisiciones, los 4 cachorritos de la familia Fernández, cachorros de León son ellos. Saludos para Carlos Fernández, para Alejandra, para Osvaldo Romano, para Raquel. Saludos para todos los hijitos de este hermoso matrimonio de Carlos y Alejandra. Y bueno, Jesús y Alejandra están trabajando con esos niños en la escuela bíblica y Dios está respaldando lo que ellos están dándole a los chicos. Y doy fe de que este matrimonio ha pasado por situaciones sumamente dolorosas y han permanecido siendo fieles al Señor Jesús. Así que yo te insto, vos que estás del otro lado, que prepares tu corazón para hacerle frente a la adversidad. Hay momentos en los cuales el Señor nos protege de pasar por situaciones que los que no le conocen pasan, y hay momentos donde Él permite que seamos afligidos y no la quita automáticamente esa aflicción, sino que nos da la gracia para sobrellevarla sin blasfemar su nombre, sin bajonearnos en cuanto a la fe, sin apartarnos del camino del Señor. Como te decía recién, a veces el católico fue más preparado para soportar los dolores por causa de la fe que el evangélico promedio, que en la mayoría de los casos, en esta era postmoderna, se le ha predicado un evangelio de parar de sufrir, que no dista mucho de algunos otros evangelios que no son evangélicos. No sé si te suena la palabrita parar de sufrir. Cristo jamás prometió eso y a veces lo incorporamos en las promesas que le damos al nuevo creyente. Pero es bueno ser claro desde el comienzo. Y si no somos claros a la larga, el nuevo creyente se va dando cuenta de que pasa por situaciones y que su líder o su pastor no le dijo toda la verdad del asunto. Entonces, si vos sos un pastor y me estás escuchando, saludos al pastor Marcelo Tapia, al pastor Horacio Mosbien. Si sos un ministro del Señor, es bueno que, como estos dos varones que conozco, predican el evangelio, no el evangelio de la felicidad, sino el evangelio de Cristo Jesús. Y en ese paquete vienen aflicciones, en ese paquete vienen espinas, pero la rosa es tan linda, la rosa de Sarón, que uno aguanta las espinas por amor a la rosa de Sarón. Así que vamos a ir a la música. Este es el programa Lámpara a mis pies, siendo las 9:22 de la mañana de este día miércoles 13 de octubre. Y hay una canción muy bonita que ya está sonando, es de Miel San Marcos y se llama Glorifícate. Virginia, gracias por la operación de todos los lunes, miércoles y viernes en este programa. Y lo dedico para la familia Tapia y para el pastor Marcelo, para Mónica, para sus hijos y para toda la iglesia reformada de Salta. Ellos están ahí en la zona del mercado artesanal. Saludos para todos nuestros amigos de esa congregación.
y aquí en Lámpara a mis pies. Miel San Marcos, terminas de cantarnos Glorifícate. 9:28 de la mañana. Saludos para el pastor Joran Jansen de la zona este, a la pastora Anita Peña también, que está con el ministerio Quién Maneja Tu Timón. Anita, le agradezco realmente de las veces que me invita a predicar en los campamentos de niños y adolescentes de ahí de Quién Maneja Tu Timón. Gracias por la sintonía, cariños a toda esa gente preciosa que tan gentilmente Dios nos permite trabajar con ellos cada tanto en algún campamento de niños, de jóvenes, y por 7 años fui pastor de adolescentes y uno nunca termina de tener esa conexión con la nueva generación, así que valoro la amistad de Joran Jansen, de Anita Peña. Saludos para la pastora Dora Pérez también. Saludos para el pastor Jorge Chaparro de la iglesia Linaje Real, también tienen programa aquí en la radio. Estuvimos compartiendo unos mates ayer con el pastor Jorge Chaparro, con su esposa Grace. Cariños para toda la gente linda de la barriada de la zona norte que nos pueden escuchar vía internet. Seguimos adelante en este tema que es los padecimientos del cristiano. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15, Jesús. Dice la palabra del Señor: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Vemos que aquí dice que padecemos cosas por amor a vosotros. Habla de que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce la aflicción por seguir a Cristo? Produce que aumente el peso de la gloria, de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y no solo en este tiempo, sino en lo eterno. Si sufrimos por Cristo, mayor será la manifestación de gloria que tendremos en nuestra vida cuando Cristo venga y cuando nos establezca en su reino, si somos fieles a Él. Y también en este tiempo aumenta el nivel de presencia de Dios en la vida de la gente que es sufrida, de aquellos que han sido mártires por amor al Señor. No es popular el predicar del martirio, pero antes de que el Señor venga va a haber una persecución también para la iglesia, y es necesario estar preparados para sufrir por Cristo. Y a veces hay tantos que son cristianos tibios, que por un problema, porque se le quebró la uña, porque se peleó con el marido, ya no me congrego porque el pastor no me visitó, porque quedé sin trabajo, porque no se me cura la hernia, y ya digo, no, Dios no me ama. Ahora, ese tipo de gente, ¿cómo podría soportar una persecución contra la iglesia, como la está soportando la iglesia sufriente ahí en los países musulmanes, en África? ¿Cómo podría gente que, siendo tan relativamente fácil seguir a Cristo en nuestra Salta la Linda, deja de congregarse porque Dios no le satisface con los caprichos que le pide? Imagínate cómo podría sobrevivir esa persona en lugares como Medio Oriente, donde te decapitan, te queman si no sos musulmán, si sos cristiano. Y Jesús, no sé si vos nos querés compartir algún testimonio de lo que fue para vos en este año de seguir a Cristo, lo que fue alguna aflicción, alguna tribulación, algún sufrimiento que hayas tenido. Sí, me gustaría compartir con la audiencia, ¿no?, una situación muy dolorosa que vivimos hace un tiempo atrás con mi esposa. Mi esposa estaba embarazada de 3 meses y perdimos ese bebé y uno decía, pero si he conocido a Cristo y todo tendría que mejorar en mi vida. Y fue un momento muy doloroso, pero realmente lo pudimos sobrellevar con la ayuda del Señor únicamente. Y ahí pude entender que este camino, hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, hay momentos de tribulación, y solo con el Señor en nuestras vidas podemos sobrellevarlo. Nosotros pudimos seguir adelante porque realmente pudimos aprender a confiar en Él, confiar toda nuestra vida. Y
y no tan solo estar con Él en los buenos momentos, sino también en los malos. Realmente solo con Él se puede sobrellevar una pérdida, y realmente conocerlo a Él te cambia la mente. Entonces muchas veces las pérdidas y las tribulaciones vos las podés entender y poder seguir adelante. Por ejemplo, yo sé que mi hijo, que el hijo que perdimos, sé dónde está. Para alguien que no conoce al Señor, perder un embarazo sería terrible, porque no entiende, no hay un cambio de mente, de que no entendería por qué el Señor me causa estas aflicciones o estas pruebas, o por qué se lleva un inocente, muchas veces dicen. Y esa fue una de las más grandes momentos más difíciles que pasé. Y en este tiempo estoy pasando otro tiempo no tan importante, pero el Señor permitió en este momento que mi situación económica, de estar en un nivel, digamos, económico bueno, pasé a no tener trabajo. Y yo muchas veces decía, yo confío en el Señor, y parece que el Señor me escuchó. Dice, a ver, bueno, vamos a probar esa confianza. Y en este tiempo he aprendido a confiar realmente en Él. Y yo doy fe de que este matrimonio, ellos se casaron en la congregación, están haciendo las cosas bien. Y hay gente que ignorantemente, cuando un cristiano sufre, dicen, por algún pecado debe ser. Los amigos, entre comillas, de Job decían, por algún pecado Dios te debe estar castigando. Y no sabían que ese hombre era justo, que ese hombre era recto y que estaba siendo probado por Dios. Pero la leve tribulación momentánea produce más peso de gloria. Y sobre todo cuando sos llamado al ministerio, hay un bautismo de sufrimiento, hay aflicciones extra para aquel que sirve al Señor. Y es bueno saberlo eso aquí. Hablando de gente que sirve a Dios, se comunica el pastor Horacio Mosdien del Templo La Cruz y dice, hoy no te veo pero te escucho, dice. O sea que no me puede ni ver el pastor Horacio Mosdien si voy a ser fiel al texto que me envía. Dice, interesante el tema, muy pertinente y bíblico, un abrazo, que estés bien, querido. El tema de Rocío es del siglo anterior, me pregunta. Sí, es del siglo anterior, es del siglo XX, la música de fondo. Pastor Horacio Mosdien, maestro, bendiciones para vos y para el Templo La Cruz, también para la misionera Nancy Clatt, también para Manuel Arrieta, toda la gente linda del Templo La Cruz, de allá del barrio Las Tunas, en Cerrillos, un abrazo fuerte desde aquí. Y para mi amigo que tiene un taller ahí, no recuerdo bien el apellido, pero es un hombre de Dios también, que pone su casa para que funcione la iglesia, y también cariños para ese amigo. Y aquí se comunica también Cristina Alderete, dice, y pide oración por Esteban Salazar Drogas. Y cuando tenés un ser querido en las drogas, pasás aflicción, sabés lo que es sufrir. Vamos a estar orando por Esteban, por el tema de las drogas, para que Dios lo libere de eso. Creemos que Dios tiene el poder para librar al justo de sus aflicciones. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver en dos versiones, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios el Padre perfeccionó a Jesús por medio del dolor que él padeció. Cristo dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible salvar a la humanidad sin que yo tenga que pasar por este sufrimiento, hacelo. Es decir, Cristo mismo le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En lo personal, aborrezco sufrir, no me gusta el dolor, no me gusta ser afligido, no me gusta cuando paso por pruebas, no me gusta experimentar el dolor. Y vos que estás del otro lado, yo te aseguro, o sea, creo que alguien que disfruta del dolor es alguien masoquista, tendría que hacerse ver por un psicólogo o pedirle a Dios que lo sane. Pero en lo personal yo no disfruto del dolor y pienso que ninguna persona normal disfruta del dolor. Ahora, cuando es en obediencia a Dios, uno dice, Señor, si sufro porque es tu voluntad, dame la gracia para sobrellevar. Y te voy a leer esta versión que leyó Jesús, pero en la versión
este pasaje en la versión que es la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 2:10. Vamos, lee la voz, Jesús, está buena esta versión también. Dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlo a la salvación. Por lo tanto, dice el versículo 11, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Vemos que ni siquiera Jesús pudo saltear este trato de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era santo, el Verbo era justo, el Verbo era precioso. Pero Dios perfeccionó a Jesucristo hombre por medio de las aflicciones. Jesús jamás cometió pecado, sino que Él llevó sobre su cuerpo santo nuestras maldades. Y el Padre lo perfeccionó a través de la obediencia. Cristo dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Para qué sirve la aflicción? Para perfeccionarnos. Vamos a leer Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como la plata. He escogido el horno de aflicción. Dice, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cómo nos perfecciona Dios? A través del sufrimiento. ¿Cómo Dios lo perfecciona a Jesucristo? ¿Cómo lo perfeccionó? Por medio del sufrimiento. Y como Él, el primogénito de muchos hermanos, para los demás también hay aflicciones. Obviamente no te hablo de vivir sufriendo por Dios, sino que son etapas, son temporadas de bonanza, son temporadas de prueba, son temporadas de aflicción, y son temporadas en las cuales Dios te libra de la aflicción. No es una constante vida de felicidad en Cristo, ni una constante de sufrimiento, porque tampoco es bíblico que vivamos sufriendo por el Señor. Dios sabe que ningún ser humano soportaría, ni tampoco es la voluntad de Dios afligirnos por el placer de afligirnos. Dice la Biblia que Dios es afligido en cada una de nuestras aflicciones. Cada vez que vos y yo pasamos por un sufrimiento, Dios llora a nuestro lado, Dios sufre a nuestro lado, Dios no se deleita en que pasemos por el dolor. A Dios le duele más que a vos el dolor que estás pasando. Si sos papá, yo todavía padre biológico no soy, tengo la esperanza de que Dios me concederá ese regalo en su soberana y misericordiosa voluntad, pero la gente que es papá o que es mamá, digo buen papá o buena mamá, cada vez que azota, hasta derrama lágrimas por cada cintarazo que le pega al hijo. Pero un buen padre sabe dar cintarazos, no como dicen los psicólogos modernos, no le pegues al nene. Dice la Biblia, dale con la varilla, para que no sea malcriado. Y un buen padre azota con la vara cuando es necesario, pero profundamente le está doliendo más en sus entrañas que al propio hijo, que lo siente en su carne. Así es nuestro Padre. No es sádico, no goza de nuestro dolor, pero sabe que nuestro ego, nuestro temperamento debe ser quebrantado, muchas veces por medio del sufrimiento. Filipenses 3:10 dice la palabra de Dios: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mirá el anhelo que tenía Pablo: participar de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos podríamos decir lo siguiente? Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y Pablo, entendemos que murió decapitado y su sangre fue derramada. Él fue derramado como una libación. Libación era una ofrenda líquida para Dios. Pablo, entendemos que fue decapitado, derramó su sangre por amor a Jesús. Pedro fue crucificado. Cristo le dijo, cuando era joven te ceñías, iba donde querías, pero luego, más adelante, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, dando a entender con qué muerte él iba a glorificar a Dios. Y la historia nos dice que Pedro murió crucificado. Ahora, no encaja todo este sufrimiento en el falso evangelio de la felicidad. Es una frase que acuñé el domingo. El evangelio de la felicidad no es un evangelio bíblico. El evangelio de Cristo tiene
cosas preciosas, milagros, sanidades. Dios te prospera cuando Él quiere, Dios te sana milagrosamente cuando Él quiere, Dios te libra de las aflicciones, Dios te da tu pareja, tus hijos, todo lo que tu corazón anhele en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Pero vamos a ver que Pablo experimentó también otro tipo de aflicciones. Vamos a leer también 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó, para que no me enaltezca soberanamente. De sobremanera. Dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces le rogó al Señor que quite el aguijón de la carne, y el Señor le dijo, te basta mi gracia. Pablo, apóstol de Dios, usado para hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas, derramamientos del Espíritu Santo, pero Pablo fue afligido de parte de Dios para que la grandeza de las revelaciones, para que la gran unción que Pablo tenía no se le subiera a la cabeza. Dios permitió que tenga una situación, y algunos teólogos creen que puede haber sido una dolencia física que lo aquejaba, o un ataque demoníaco, porque dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Dice Gálatas 4:13, vamos a ver que Pablo pasó y sufrió lo que es la enfermedad. Gálatas 4 del 13 al 15. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo. Donde pues está la satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiese sacado vuestro propio ojo para dar. Vemos que Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. O sea, aquel que predica que no es de parte de Dios que un cristiano pase por un tiempo de enfermedad, es una mentira. No es bíblico decir que en todos los casos la enfermedad viene del diablo. Hay veces donde Dios permite la aflicción porque tiene un propósito. Ese es el equilibrio bíblico. No es bíblico decir que todos vamos a ser millonarios y que nunca vamos a tener una pérdida. Ese no es el Evangelio de Cristo. Pablo tenía una enfermedad en el cuerpo, Dios permitió que él la tenga. Pablo no podía decretar cosas y sacarse la enfermedad. O sea, esta teología moderna dice que yo decreto, proclamo y soluciono todo. Si fuera real, Pablo diría, enfermedad, quítate de mí, yo lo decreto y punto. Vemos que Pablo dependía de la soberanía del Dios Todopoderoso. O sea, Dios sana cuando quiere, a quien quiere y en el tiempo que Él quiere. No podemos manipular la unción como un curandero que usa su poder demoníaco para sanar, unir parejas y desatar parejas. Nosotros no podemos manipular a voluntad el poder de Dios. Hay momentos cuando Dios dice, quiero que pases por un tiempo de escasez económica. Así reprendamos, así decretemos, confesemos, visualicemos, no pasa nada. ¿Por qué? Dios se ha propuesto romper nuestro ego haciéndonos pasar por pruebas dolorosas más necesarias. Y dice aquí la palabra, vamos a ver también en Filipenses 2:25 en adelante. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, siervo de Dios, íntegro, intachable, y estuvo a punto de morir de una enfermedad. Pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito, lo sanó de la enfermedad. Pablo no lo sanó a Epafrodito, Dios fue el que lo sanó. Y en el tiempo de Dios, Dios probó a Epafrodito y Dios probó a Pablo. Ahí vemos que es necesario
Y es todo en ese proceso que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene una gran mulinex, podríamos decirle, y nos va procesando en 1, en 2, en 3 o en los toques que Él quiera. Él nos quebranta de acuerdo, y como el alfarero, nos rompe en sus manos y nos vuelve a hacer. Somos como barro en manos del alfarero. Dice el Salmo 41:3, el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Vemos que hay gente que es amada por Dios y que pasa por tiempo de enfermedad, y el Señor hace mullida su cama en ese tiempo de enfermedad. Dice 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y era un hombre que tenía frecuentes enfermedades del estómago. Ahora, Dios lo usaba para sanidades, pero él tenía una situación de salud. Es la misteriosa e insondable voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que, mi hermano, alabale a Dios y créele, Cristo te puede sanar, Cristo te puede prosperar, Cristo te puede librar de tus aflicciones, pero en el tiempo de Él. Y en el tiempo de la prueba, en el tiempo donde aparentemente Dios no te ama, ahí es donde tu fe está siendo probada. Por más que Dios no te conceda todas las oraciones, porque la Biblia dice que Dios te ama, vos sabés que Dios te ama. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por amor a vos, sabés que Dios existe, que Dios es real y que Dios te ama. Aunque no siempre te contesta exactamente todas las peticiones de la forma en la que se la estás pidiendo. Eso se llama madurez. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 4, del 12 en adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vemos que no nos tenemos que sorprender del fuego de la prueba, como si algo extraño nos aconteciera. O sea, tenemos el honor de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y luego dice en el versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el versículo 19 dice la palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, el creyente puede sufrir por voluntad de Dios. Eso forma un carácter maduro, eso forma un carácter que aprende a ser fiel, aunque está pasando por el dolor. Somos diamantes en bruto, y cuando llegamos a Cristo, Cristo comienza a pulirnos, a darnos una forma preciosa. Y el cincel duele, mas es necesario. Y vamos a seguir leyendo. Y antes de seguir leyendo vamos a ir a la música, si no ya se nos va la hora. Vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Ana Paula, que nos canta Faz llover, te lo digo en castellano, haz llover. Gracias, Virginia. Este es el programa Lámpara a mis pies. Mi nombre es Pedro, aquí estoy con Jesús Contreras. Y estamos acompañándote todos los lunes, miércoles y viernes que el Señor lo permita aquí en la 103.1 Radio Libertad. Podés llamar, podés comunicarte del 426-2688. Podés mandar tu mensaje de texto a mi celular personal 154-101-888. 154-101-888. Y mando saludos para María, que se ha comunicado. Bendiciones para vos, María, que estás del otro lado. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda
sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Encontrei o Rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor. Ana Paula nos cantaba recién Faz Llover, en castellano, Haz Llover. Aquí es un programa. Ahí mando saludos para mi amigo de Sao Paulo, que se comunica cada tanto, Luis Rociano. Él es cordobés, estuvo mucho tiempo en Jujuy y ahora está dándose una hermosa vida en Sao Paulo, ahí en Brasil. Se comunica con nosotros, Luisito Rociano. Un abrazo grande para vos, en el idioma que vos aprendiste, no sé si con algún profesor o lo aprendiste en la práctica. Faz chover, nos decía Ana Paula. Precisa da tua chuva. Esta geração precisa de santidade. Aviva-nos, Senhor. Vem com a chuva. Aviva-nos, Senhor. Se comunica Estela, no tengo su número, así que no tengo el nombre o el apellido de Estela. Pienso que será Estela Mario o simplemente Estela. Gracias por tus buenas palabras. Qué lindo, mira, hay gente que le hablas de sufrir por Cristo y dice está bueno el programa. ¿Quedan cristianos así? Yo la verdad es que alabo a Dios por gente como esta. Le hablas de sufrir por Cristo y dice está bueno el programa. No, yo quiero que me hables de la bendición, Pedro. No me vengas a hablar de que hay que sufrir por el Señor. Bueno, Estela, te bendigo en el nombre de Jesús. No es que seas masoquista, sino que fuiste forjada por el dolor. Hay gente que ante el dolor se vuelve gente con el paso del tiempo resentida. Y hay otra gente que sufre tanto, que soporta las aflicciones como Pablo, como Pedro, como David, como Epafrodito y tantos más, y se les hace un carácter sufrido, no amargado, no resentido, sino gente humilde. Y hay gente que tiene 20 años y una madurez tan grande porque desde los 6 años, desde los 7 que tuvo que trabajar, aprender a cocinar. Hay gente que fue abusada sexualmente, ultrajada, y en vez de hacerse gente resentida por lo que sufrió, se vuelve una persona madura. Es decir, el sufrimiento bien canalizado forja tu carácter, forja tu madurez y te hace una mejor persona, te hace una persona perdonadora. El mismo fuego que derrite la cera es el que endurece la arcilla. Depende de cómo reaccionamos ante el dolor. Vamos a leer lo que dice, acercándonos al final ya, Primera de Pedro 5 del 7 en adelante. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a la misionera Nancy Clark. Ella está trabajando ahí en el Templo La Cruz, trabaja fuerte con muchos niñitos. Nancy, está buenísimo tu programa, anoche estuve escuchándolo, creo que estaba de Salteriana, había una voz conocida que estaba anoche ahí. Saludos para vos, Nancy. Anoche venía escuchando un programa y se me hace que era la voz de un amigo tuyo de Salteriano, muy parecida. Dice aquí la escritura que Dios permite, dice, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Buenas noticias, el sufrimiento no es constantemente. Saludos para aquí también para si es que llega a estar escuchando, me llegó aquí por el Facebook un mensaje de él. El apóstol Juan Ballistreri de Córdoba nos está invitando a una escuela de liderazgo avanzado, ELA, vía Facebook. Saludos para el apóstol Ballistreri, si es que llega a estar escuchando.
Y del Facebook también Cristina de Ruano de El Carril. Cristina de Ruano, un abrazo enorme. Pastor Joran Jansen también, Anita Peña también, un abrazo grande para toda la gente linda, para el pastor Cornelio Salva también. Y aquí dice, para llegar al final, el último versículo, Hechos 20:23. Dice Pablo: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te quiero meter miedo con esto? No. Sencillamente quiero que te prepares para ser bendecido por Dios, pero para poder pasar por tiempos de dificultades sin dejar de congregarte, sin dejar de creer en el Señor, sin blasfemar el nombre del Señor. Tenés que ser un cristiano todoterreno. Estoy con Dios, como dice una canción de Marcos Barriento, en el día de la angustia y en el día de la felicidad. Ese es un verdadero cristiano. Es fácil congregarse, darle gloria a Dios cuando todo está bonito, pero cuando estás enfermo, cuando estás sin un peso, cuando estás con un problema matrimonial severo, cuando tu esposo o tu esposa te ha abandonado, cuando tu hijo se droga y venís a la casa de Dios, levantás las manos y glorificás al Padre. Eso habla de un corazón rendido al Señor. Ahí se ve quién es quién. Hay un filtro. El filtro se llama sufrimiento. Hay algunos que lo pasan y hay gente que en el tiempo de la prueba uno se nota de qué estaba hecho. No todo lo que brilla es oro, y el sufrimiento sirve para ver de qué está hecho cada creyente. Hasta aquí hemos llegado y ya cada vez estamos manejando mejor los tiempos. Queridos amigos, ya estamos... A ver, hay gente que se está comunicando, me acerca un papelito. María del barrio Casino, le gusta mucho el programa. Ella vive en carne propia los sufrimientos por seguir a Dios porque su familia le dio la espalda. María del barrio Casino, Dios está con vos en medio de la prueba. Nunca te sientas culpable. Si sufrís por hacer la voluntad de Dios, es un honor. Y más gloria de Dios, más peso de presencia de Dios tendrás en esta tierra, y en el siglo venidero Dios te glorificará tremendamente. Y otra buena noticia, es corto el tiempo de la aflicción. Si sos fiel al Señor, Él te libra de la aflicción, porque es una temporada. Y luego viene una temporada de bendición, de bonanza. Así que María Cristina, María no es María Cristina, María de Barrio Casino, prepárate, porque Dios te librará de las aflicciones que estás pasando por amor a Él. Hasta aquí llegamos, el programa Lámpara a mis pies. Mi nombre es Pedro Ibetich. Aquí está mi amigo Contreras. Bendiciones para todos en este día. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bendiciones para todos. Nos reencontramos, Dios mediante, el día viernes en la misma emisora, aquí en la 103.1. Nos vemos. Bendiciones. Tu palabra es una